Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: un linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a orar al Señor por la palabra y vamos a orar por estas peticiones que Amén, Él da. aleluya, gloria a Dios. Tenemos a un Dios grande y poderoso, Padre celestial, que Él es maravilloso, capaz Señor. de hacer maravillas en medio de su pueblo. Jesús. Oramos esta mañana, Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, gracias te damos, por tu oh amor, Dios, por tu porque bondad, eres por tu bueno, misericordia, Padre, porque eres porque maravilloso, nunca nos Señor. has dejado ni nos Gracias, has bendito desamparado, Padre, Rey porque eres bendito. fiel y eres Tu mano verdadero. poderosa está Y por eso, sobre Señor, esta nosotros, mañana Padre. venimos delante de Tu ti, gracia y tu Padre, misericordia primeramente, oh divina, Dios, Padre, pidiéndote con por cada estas uno de peticiones que han nosotros, llegado Señor, hasta así este es, lugar. Padre celestial. Porque sabemos, Tu oh Dios, pueblo que tú cree, eres poderoso, confía en un Dios que tú que eres responde, grande, en que un tú Dios eres, que Señor, hace el Dios milagros, de lo proezas y imposible, y que ahora, grandezas Padre, tú divinas, conoces aleluya. cada necesidad, Gracias, amado cada Jesús. petición, Señor, tú la Gracias, precioso conoces. Dios. Por eso, Padre, las ponemos delante Sí, de Señor ti amado, y así te es, rogamos Cristo en el glorioso, nombre de glorioso. Jesús. Gracias, Obra, Señor, Señor. así es, Obra, Padre bendito celestial, Padre. bendito Obra, y Dios del maravilloso, cielo. como Te lo solo tú rogamos, lo Padre puedes hacer, bendito, Señor. en el nombre Porque poderoso tú de eres Jesús. todo para nosotros, Oh, Señor. bendito Dios, en ti creemos Aleluya, que tú Padre. eres grande, Así es, que tú eres Señor. poderoso, Sí, Padre y que tú eres precioso. nuestro Dios. Amén. Ese Dios, Bendito Señor, en Salvador quien hemos creído. glorioso. Sí, Oh, Señor bendito, amado. gracias. El Dios todopoderoso. El Dios de Dios mío, esta justicia. mañana también te ruego por tu palabra. Aleluya. Trae consejo. Señor amado, Háblanos, Señor. ayúdanos, Señor, Danos oídos a conocer dóciles. y aprender Danos más un de tu corazón palabra, Señor. entendido, Dios, Así para tu es, Padre palabra. celestial. Te ruego, Señor, que mientras tu Gracias, palabra es Jesús. predicada, Espíritu Santo, Ay, haga milagros, Señor. haga milagros. Que tu Espíritu Santo, Sane, liberte, que tu Señor. Espíritu Santo Llene, sane. Que tu Padre. Espíritu Santo Oh, sí, liberte. Señor amado, Que tu Espíritu Santo, aleluya. Señor, rompa Haga cadenas. bautismo, Oh, Padre bendito glorioso, Dios. alabado, Dios, queremos, santo, Señor. alabado. En el Bendito nombre Padre poderoso de glorioso. Jesús, Amén, a quien Padre. sea la honra y la gloria Así es. por los siglos De los siglos, amén, glorioso, Aleluya, gracias, poderoso. Señor. Amén, Señor. Y amén. Y amén, aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, a la luz de estos versículos, queremos hablar acerca del tema: no pierdas la libertad que Cristo te da. No pierdas la libertad que Cristo te da. Creo, hermanos, que el ser humano todo el tiempo ha querido vivir en libertad. Yo no conozco a nadie que le guste ser esclavo de alguien, porque todos queremos la libertad. Y esa, hermanos, ha sido una de las razones por las cuales el hombre ha luchado todo el tiempo para liberarse de aquellos que de alguna o de otra manera los han tenido cautivos. Esa ha sido la razón de tantas guerras en la historia de la humanidad. Por esa razón, hermanos, hubieron 12 años de guerra aquí en El Salvador, porque aquellos pocos que tenían una posición, digamos, privilegiada, querían tener sometidos a la mayoría de personas que eran pobres.
Esa fue la razón por la cual se dio la guerra. 12 años en los cuales, según las estadísticas, murieron 70,000 salvadoreños. Que al final, si de algo sirvió, no sé. Pero la razón fue que el hombre no quería vivir en esclavitud. Y podemos ver en toda la historia de la humanidad de cómo el hombre ha luchado por liberarse de aquellos que lo han querido tener subyugado o esclavizado o atados a su beneficio. Esa ha sido la razón, hermanos, de tanta tragedia y de todo lo que nosotros conocemos en la historia de la humanidad. Porque el hombre jamás ha querido vivir esclavo. Pero hay algo, hermanos, que el hombre nunca se ha puesto a pensar, y es que el ser humano es esclavo del pecado. Y ante eso el hombre no puede luchar, humanamente hablando. Ante la esclavitud que el enemigo ha puesto en la vida del hombre, el hombre no es capaz de poder hacer algo para poder ser libre. Porque para que el hombre sea libre del pecado y de las ataduras o de la esclavitud que el enemigo le ha puesto, se necesita, hermanos, de un poder sobrenatural para que eso se rompa y eso sea quitado. Sí, Señor. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando yo preparaba este sermón, pensaba, hermanos, y entonces, y es posible que ustedes se hayan preguntado, entonces, hermanos, ¿por qué razón hay tantos ahí en la calle que han conocido del Señor, que un día estuvieron en la iglesia y que ahora andan esclavos otra vez del pecado? ¿Acaso no Cristo ha dicho que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, el hombre es incapaz de agradar a Dios por sus propios medios. Eso lo dice, hermanos, el apóstol Pablo a los romanos. Cuando él escribe los romanos en el capítulo 10, del 3 del 10 en adelante, él habla que el hombre es incapaz. El hombre no es capaz de honrar a Dios, de agradar a Dios por sus propios medios. Y si Cristo liberta al hombre, entonces ¿por qué razón hay tanta gente allá en la calle que conoce de Dios? Según la última estadística que yo leí, 7 de cada 10 personas han sido cristianos y conocen de Dios y andan en la calle sin Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor, hermanos, lo dijo de una manera, la cual vamos a leer esta mañana. Vaya conmigo a Lucas, en el capítulo 11. Capítulo 11 de Lucas, y verso 24, dice de esta manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Yo un día me pregunté: Señor, ¿cómo es posible que esta persona que te conoce
sea tan obstinado y duro de corazón. Es por esto. Sí, Señor. Hermanos, Dios nos ha liberado, Cristo nos ha liberado para que nosotros le demos a Él toda la honra y toda la gloria. Amén, así es. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y con esa sangre nos limpió de nuestros pecados, Bendito. nos perdonó, pero Él nos perdonó para que nosotros le demos a Él la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque Él es digno de todo Amén, eso. amén, amén. Pero ¿qué pasa entonces? Es que muchas veces, hermanos, el creyente deja que los espíritus inmundos lleguen otra vez a su vida. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando Cristo llega, Él obra en la vida del hombre. Hasta hoy nadie ha podido explicar cómo es que Cristo hace esa obra en el ser humano. Nadie ha podido explicar cómo un hombre que anduvo tantos años perdido en los vicios, en las drogas, acepta a Cristo y unos días después es un adorador, un predicador del Evangelio. Nadie ha podido explicar cómo una mujer que por tantos años vendió su cuerpo, que se metió en las drogas, que fue lo peor, y cuando Cristo llega, obra en su corazón, y a los pocos días esta mujer es una mujer ejemplo, adoradora de Cristo. Nadie ha podido explicar eso. Así es. Lo único, hermanos, que sabemos es que en Cristo hay poder. Amén. Que en Cristo hay poder para cambiar al más vil de los pecadores. Gloria a Dios. En Cristo hay poder, hermanos, para cambiar su vida y para Amén, cambiar mi así vida. es. Amén. Eso es lo único que sabemos. Claro. Porque Cristo tiene poder. Señor. En su sangre hay poder. Amén. Él es poderoso para cambiar al más vil de los pecadores. Pero ¿y entonces qué pasa? Hermanos, pasa lo que Cristo dijo. Y es que cuando Él llega a la vida del hombre, Él cambia completamente. Jesús es la luz. Y cuando Él llega a la vida del hombre, la luz alumbra en el hombre. Y toda oscuridad se va. Porque cuando la luz llega, todas las tinieblas se van. Así es. Los espíritus inmundos se van. Sí, amén. Porque no hay cabida para ellos donde está la presencia de Jesús. Aleluya. No hay cabida para los espíritus inmundos donde hay un Cristo que vive y que permanece. Amén. Amén. Gloria a Dios. No lo hay. Así es. Porque Él es la luz. Señor. Y Él alumbra la vida del hombre. Amén. Y donde la vida del hombre es alumbrada por la luz de Cristo, no hay tinieblas que puedan prevalecer. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que Cristo dijo. Que cuando, hermanos, un espíritu sale de la vida del hombre, se va a morar a lugares secos, dice aquí. Pero ese espíritu anda deambulando por las calles, por los lugares secos, y al no hallar en dónde estar o dónde reposar, él se acuerda y dice: si yo salí de allá. Y entonces el espíritu inmundo va, llega y se queda de lejos, oye y ve. Y cuando aquel espíritu inmundo llega y oye que en vez de alabanzas hay música mundana. Cuando aquel espíritu llega y empieza a escuchar, oye gritos, oye pleitos, oye cualquier otra cosa menos adoración al Señor. Y entonces se acerca un poco más, porque el espíritu inmundo nunca llega y entra de una vez. Él analiza. Así que véase cómo está hoy esta mañana. Ese espíritu inmundo llega, se acerca más, y cuando llega a la puerta ve que en vez de estar leyendo la Biblia, está haciendo cualquier otra cosa
menos adorando a su Señor. Señor mío. Ve que en vez de estar leyendo la Biblia, está viendo novelas. No, yo no sé si hay novelas todavía. A saber, ya no. ¿Hay novelas todavía, hermanos? No la vemos, hermano. Puede ser que No sí. quieren decir porque van a pensar que les voy a decir que son noveleras. Puede ser que sí hay. Pero sí creo que hay. Sí hay, that's good. Porque antes sí había. Ajá. Y hasta yo la veía. Sí. Yo tenía una tía, yo me crié con una tía que era novelera y media. Y a todos nos había contagiado. Antes las novelas duraban años. Esos, hermanos, son ataduras del diablo. Es cierto. Esas son ataduras del diablo. Pero el espíritu inmundo llega cerca y ve que en vez de estar leyendo la Biblia, está en el celular. Y esa es la atadura que hoy el diablo ha puesto. Que el Señor lo reprende esta Sí, mañana. amén. Amén. Y ve que pasa en el Facebook 1, 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Jesús, amado. Y de la Biblia no se acuerda. De orar menos. Y de ir a la iglesia cuando toca ir a la iglesia. Está tan prendida en el Facebook, o en el Instagram, o en el WhatsApp, o lo que sea, que dice, ya me agarro la tarde, ya no voy. Ay, Señor. Y entonces dice el espíritu inmundo, sí, de aquí es donde salí. Entonces aquí no hay nada que haya cambiado. Señor. Entonces voy a volver, pero no voy a volver solo. Y se va y trae, dice la Biblia, 7 espíritus peores que él. Ay, Señor. Y habitan una vez más en aquella casa en donde Jesús había alumbrado, había limpiado, había sacado los demonios, vuelve y habita allí. Esa es la razón por la cual, hermanos, muchos andan allá afuera. Y uno dice, ¿cómo es posible que que ha conocido del Señor, ahora no quiera nada? ¿Cómo es posible que que un día adoró al Señor, que cantaba con júbilo, con gozo, y que predicaba la palabra, ahora no quiere saber nada del Señor? Es porque hay espíritus inmundos que le impiden, hermanos, adorar al Señor. Así es, hermano, así es. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. No dejemos, no pierda usted la libertad que Cristo le ha dado. No le dé cabida a los espíritus inmundos, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es, así es. Sí, El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. sí. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, que nuestra vida se consagre delante de Dios. Amén, aleluya. Amén. El tiempo que tiene libre, hermano, dedíquelo a leer la palabra del Señor. Sí, amén. El tiempo que tiene libre, hermano, dedíquelo de rodillas delante de Dios. Sí, amén. Porque si usted no lo hace, otro va a ocupar ese lugar. Aleluya. Amén. Eso es lo que pasa. Cuando Cristo, hermanos, liberta, Él da toda la libertad, toda la potestad al hombre para que agrade a su Dios. Amén. Pero también tenemos nosotros el libre albedrío que Dios nos ha dado. Sí, Señor. Y nosotros decidimos si agradamos a Dios o agradamos al otro. Ajá. Y es posible que alguien diga, no, hermano, yo ni a Dios ni al otro, a nadie. Mentira. Aquí si no agradamos a Dios, estamos agradando al enemigo. Ajá. Aquel que no le sirve a Dios, le sirve al enemigo. Cierto. Es verdad, eso es cierto. Y es por eso, hermanos, que se hace necesario de que ustedes y yo vivamos una vida consagrada delante de Dios. Amén, sí, Señor. Porque es la única manera en que cuando aquellos espíritus inmundos lleguen y oigan que usted alaba a Dios, digan, no, aquí no hay cabida. Para que cuando el espíritu inmundo llegue y vea que usted está con la Biblia en la mano, digan, no, aquí no hay cabida. Porque donde el Espíritu de Dios está, no hay cabida para el enemigo. Amén, amén, así es. Donde Cristo alumbra, no hay tinieblas que prevalezcan. Glorioso. Amén. Pero eso, hermano, es
de que usted se consagre delante de Dios. Amén. Porque no hay otra manera. Nadie lo va a hacer por usted. Su familia, su hermana, su madre, su padre, sus hijos pueden ser muy consagrados, pero si usted no lo es usted, no es el otro. Así es. Y el espíritu inmundo siempre llega a ver qué es lo que oye, a ver qué ve. Y de usted depende, hermano, si le da o no le da cabida. Porque Dios, hermanos, nos da a nosotros la potestad, nos da a nosotros el poder para poderle decir no al pecado. El problema es que nosotros muchas veces le damos cabida al pecado y no le damos el lugar que Dios se merece. Ese sí, amén. No le damos el lugar que Dios se merece. Hermanos, los espíritus inmundos tienen varios objetivos con el cristiano dentro de la iglesia. Yo solo le voy a mencionar dos por el tiempo. Aleluya. Uno de ellos es sacar al cristiano de la iglesia. Ajá. Ese es el primer objetivo. Sí. Sacar al cristiano de la iglesia. Y entonces el cristiano, cuando no tiene devoción, no tiene entrega, empieza a ver defectos en todos menos en él. Empieza a ver que todo le es ofensa. Hasta el predicador que habla dice, no, es que contra mí lo tiene. Ajá. Porque cada vez que predica solo a mí me tira. Señor Jesús. Uy, yo. Y entonces dice, mejor ya no voy. Santo. Porque cada vez que predican, a mí me tiran. Ay, Señor. Porque ese es el objetivo de los espíritus inmundos. Que usted vea los defectos en los demás, pero usted se ve perfecto. Y usted dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Mejor andate allá si te quieren, aquí nadie te quiere. Y mucha gente se ha ido de la iglesia, hermano, diciendo, es que nadie me quiere en la iglesia. Es que nadie me hace caso. Es que allí yo soy solamente alguien más. Ese es el espíritu inmundo que le está poniendo en su corazón para que usted abandone la iglesia y se vaya. Así es. Porque ese es uno de los objetivos de ellos. Y llegan los hermanos, mire, vaya a la iglesia. No, hermano, es que muchos me ven mal. Es que todos hablan de mí. Hablan de otra cosa y él cree que están hablando de él. Porque ese es uno de los objetivos del espíritu inmundo. Poner en el corazón del hombre esas cosas que le van a hacer salirse de la iglesia. Porque eso es lo que él quiere, que usted abandone la iglesia. Pero no le demos cabida, hermanos. Tenemos el poder de Dios con nosotros. Tenemos a un Dios poderoso que Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Que Él ha dicho, en la prueba y en la lucha, allí estaré contigo. Y no importa, hermano, si el espíritu inmundo quiere entrar a nuestra vida, allí está Jesús para decirnos, aquí estoy yo para ayudarte. Glorioso Dios. Bendito. Ese es uno de los objetivos de los espíritus inmundos. Sacarnos de la iglesia. El otro objetivo es atar al cristiano a pecados ocultos, estando dentro de la iglesia. Así es. Y yo me preguntaba, ¿cuál será peor? ¿El primero o el segundo? Los dos. Todos son iguales. Y quizás es peor el segundo, diría yo. Porque a eso se le llama hipocresía. Estar dentro de la iglesia sabiendo que estamos en pecado. Y venimos y adoramos a Dios y como que si nada pasara. Hermanos, el pecado oculto que el enemigo quiere que nosotros tengamos, le dice, no, anda a la iglesia. Cierto, no, la iglesia es para pecadores, anda. Que ahí no van santos, ahí van pecadores, y es cierto.
Nadie de nosotros es santo por nuestra propia fuerza. Nadie de nosotros, hermanos, es santo porque nosotros hayamos ganado la santidad delante de Dios. Somos santos porque Cristo nos limpió, nos perdonó y nos dio una vida nueva. Así es. Somos santos porque la palabra de Dios dice que Él nos ha santificado Gloria. para Él. Aleluya. Aleluya. Somos santos, hermanos, porque Él ya pagó por nuestras faltas. Él pagó por nuestra culpa. Él pagó por nuestros pecados. Y ahora somos libres y somos santos delante de Él. Amén. Gloria, Rey. Pero el enemigo le dice, no importa. Viví en pecado. Pero anda a la iglesia. Seguí allí. Allí nadie te conoce. Allí nadie sabe que vos vivís así. Nadie sabe que vos tenés ese pecado. Así que seguí yendo. Y no importa. Y entonces, hermanos, el cristiano, supuestamente cristiano, sigue yendo a la iglesia, sigue adorando a Dios, sigue leyendo la Biblia, pero con una doble vida. Tiene una doble vida que al final va a ser peor que lo otro. Pero el engañado es uno mismo. Y es por eso, hermanos, que no perdamos la libertad que Cristo nos ha dado. Así es, amén. Cristo nos hizo libres. Bendito. Él nos dio la libertad. Gloria a Dios. Él nos dio, hermanos, esa libertad que nadie podía darnos. Amén, amén. Si Él ya nos libertó, no le demos cabida al enemigo. No le demos cabida al enemigo. No le demos cabida al enemigo. Hermanos, gocémonos en el Señor. Sirvámosle al Señor. Vivamos para Él. Hagamos su voluntad. Seamos obedientes a su palabra. Gloria. Seamos obedientes a lo que su palabra nos enseña. Amén, amén. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, hermano, Dios hace la obra en nosotros. Así es, así es. Si usted no es obediente a la palabra de Dios, le va a pasar lo mismo que le pasó al rey Saúl. Porque él desobedeció a Dios. Y cuando el profeta llegó y lo enfrentó, ¿sabe qué fue lo que hizo él? Fue justificar su maldad, su pecado. Y esa es una de las peores cosas que uno puede hacer. Justificar su maldad. El rey dijo, no, pero si es que yo lo que he traído es para ofrecérselo al sacrificio al Señor. Yo no hice nada malo. Además fue el pueblo el que trajo esto. Y lo hemos traído para ofrecérselo a nuestro Dios. ¿Acaso el Señor le había pedido sacrificios? No. Él le había dicho que hiciera lo que Él le mandaba. Y si Él hacía lo que Él le mandaba, entonces Dios le iba a recompensar. Pero Él, hermanos, obstinadamente actuó de una manera que no debería de actuar. Caso contrario fue la de David. Ustedes conocen la historia de David. Sí, amén. Alguien puede decir, pero es que el pecado de David fue peor que el de Saúl, porque él mató y él cometió el adulterio y Saúl solo desobedeció. Pero hay una gran diferencia entre los dos. Cuando uno lee el Salmo 51, se da cuenta, hermanos, de cómo David se humilló delante de Dios. Sí, Señor, amén. Él se humilló, arrepentido por su pecado. Sí, amén. Es que eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que si le hemos fallado, la palabra de Dios dice, hijitos míos, y esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya, gloria a Dios. Eso fue lo que hizo David, humillarse delante de Dios. Nuestro Dios. El otro justificó su maldad. Y David se humilló. Y por eso la Biblia le da, hermanos, ¿cómo diría? Un nombre. Una calificación de O una calificación. como un arrepentimiento. En el cual dice que
El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y cuando uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que el corazón de David es conforme al corazón de Dios y él le falló? Es que él, hermano, se humilló. Él se arrepintió de su pecado. Él llegó arrepentido delante de Dios, se humilló, le pidió perdón y Dios lo perdonó. Eso es lo que nosotros necesitamos, es lo que a nosotros nos hace falta, hermanos. Dejemos de tener una doble vida, una vida, hermanos, en la cual aquí en la iglesia somos una cosa y allá afuera somos otra. Dejemos, hermanos, esa doble vida y pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, yo sé que sin ti no soy nada y que tú tienes el poder para cambiarme, porque en Cristo hay poder. Cuando los religiosos de la época de Cristo le preguntaron que por qué él decía que si él los liberaba iban a ser verdaderamente libres. Hermanos, ellos no entendían lo que Cristo les estaba diciendo. Ellos veían la libertad humana, pero no veían la libertad espiritual. Sí, así es. Es que para ser verdaderamente libres tenemos que ser libres del pecado, de la maldad. Tenemos que ser libres, hermanos, de todo aquello que nos mantiene esclavizados a este mundo. Sí. Y es por eso que en los versos que leímos dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No se los dijo a todos, se los dijo a los que habían creído en él. Se los dijo a los de la iglesia La Roca. Aleluya. Amén. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, entonces seréis verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos hace libre, hermano? Es la verdad de Dios. Amén. Así es. ¿Qué es lo que nos hace libre, hermano? Es la verdad de Cristo. Amén. Su palabra nos da la libertad, hermanos, que nosotros necesitamos. Sí, así es. Amén. Si nosotros no obedecemos, si nosotros no permanecemos en su palabra, seremos esclavos todo el tiempo. Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo no creo que ustedes quieran ser esclavos. No, Señor. Yo, al menos yo, no quiero ser esclavo. Aleluya. Yo quiero ser libre para mi Amén. Señor. Gloria a Dios. Yo quiero ser libre para mi Cristo. Amén. Quiero ser libre, hermano, para que cuando la final trompeta suene, yo vuele con Él. a los Gloria a cielos. Dios. Padre del cielo. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Yo no quiero ser Eran unos mentirosos porque habían sido esclavos muchas veces. Quiero ser libre. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esperamos de pecado. Todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no es de Dios. El pecado es del enemigo. Así es. Porque Dios no. Y entonces, si nosotros practicamos el pecado, somos esclavos del enemigo. Aquí no hay otra. O somos del Señor o somos del otro. Yo prefiero ser de mi Señor. Que se quede todo lo que quiere quedar. Dios quiere, hermanos, que nosotros veamos en nuestro interior y que veamos cómo está nuestra vida. Que no le demos cabida a esos espíritus inmundos que andan allí rompiendo. Ellos saben. Que nos andan echando zancadillas. Ellos saben, hermanos, cómo está su vida también. Sí, sí. Porque ellos llegan a oír, a ver lo que usted hace. Así es, así es. Ellos llegan a ver, a oír de cerca. Y cuando ven que ustedes están consagrados con Dios, ellos se van. Así es. Pero cuando ellos ven, hermanos, que usted, su vida no está consagrada a Dios, ellos se van acercando cada vez más y cada vez más hasta que entran.
No permita que eso ocurra. Así es, que da nuestra vida. No permitamos, hermanos, que eso ocurra en nuestra vida. Y amén, gloria a Dios. Dejemos que el Señor obre en nosotros. Que será Él el que nos libere. Cristo, hermanos, nos transforma. Sí, Jesús. Cristo nos cambia. Sí, sí. Cristo nos da una nueva vida. Amén. Cristo nos da, hermanos, una nueva razón para vivir. Sí, amén. Él no quiere que nosotros seamos como los demás. Él quiere que nosotros, hermanos, vivamos una vida nueva, una vida entregada a Él, una vida dedicada a Él. Así es, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Gloria a Cristo. Dejemos que Cristo obre en nosotros y que toda obra de las tinieblas desaparezca de nuestra vida. Démosle, hermanos, el lugar que Cristo se merece en nosotros. Aleluya. Dejemos que nuestro cuerpo, que es morada y templo del Espíritu Santo, sea tal como Dios quiere que sea. Aleluya. No permitamos que el enemigo Que tú naces. tome cabida en nosotros. Así es, Señor. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Yo no la conozco, Dios las conoce. Así es, así es. Lo único que le puedo decir es que no pierda la libertad que Cristo le ha dado, porque Él lo hizo libre para Cristo, para Dios. Amén. Pero esa es decisión que cada uno debe de tomar. Así es, así es. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, esta mañana yo te doy gracias, porque tú, Señor, has hablado